Buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, de estudiar su palabra. Y agradecidos con Dios por su gracia y su misericordia. Esta mañana vamos a enfocarnos en el tema de la gracia, la abundante gracia de Dios. Es el título de nuestro mensaje aquí. Vamos a estar en el capítulo 6 de Romanos y vamos a ver algunas cosas aquí en este capítulo, de verdad que son de lo más interesante. Les digo, antes de que oremos, les digo, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos van juntos. Entonces, fuera bueno, y si no les ofende que les diga, fuera bueno que aunque sea una vez a la semana, lean capítulos 6, 7 y 8. Mientras estamos en estos tres capítulos, vamos a durar unas semanas aquí porque es la parte esencial en esta epístola, comenzando en el capítulo 5 al capítulo 8, es imprescindible, de verdad, es muy fundamental en nuestro caminar como cristianos. Así que, pues, ahí está la invitación, si lo quieren hacer, capítulos 6, 7 y 8, leerlos, aunque sea una vez a la semana, y verán cómo a través de nuestro estudio va a ir tomando forma este asunto aquí, porque lo que vamos a hablar de aquí en adelante es el tema de la santificación. Ya vimos el asunto empezando en el libro de Romanos, los primeros dos capítulos, hasta el capítulo 3, prácticamente verso 21, vimos el asunto del pecado y cómo de una manera maravillosa el Espíritu Santo, por medio de Pablo, que es el instrumento, escribe en estos capítulos para darnos a entender la magnitud, lo profundo, lo oscuro, lo malicioso del pecado. Y luego del capítulo 3 en adelante vamos entonces a ver el asunto de ¿y qué hace Dios al respecto? ¿Cómo va Dios a responder al pecado del hombre que está perdido y muerto en delitos y pecados? ¿Qué hace Dios al respecto? Bueno, capítulo 3, verso 21 en adelante nos dice, ahora estamos viendo que Dios ofrece salvación al hombre pecaminoso. Dios responde con ofrecer por gracia, no porque el hombre se lo gana, no porque se lo merece. Dios responde con gracia ante el problema del pecado y le dice, esa es tu condición pecaminosa, y sin embargo, he aquí el don de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, terminamos el tema del pecado en los primeros capítulos, abordamos el tema de la justificación por fe, del capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, que ya terminamos, justificación por fe. Y una vez terminamos lo que es el asunto de la justificación por fe, comenzamos el capítulo 6, 7 y 8, el asunto de la santificación. Entonces, salvación, a manera de que lo recordemos así, salvación en el panorama general, salvación es justificación, santificación, glorificación. Justificación por fe, santificación por fe, glorificación por fe. Entonces, ahora comenzamos este tema de la santificación y van muy el uno con el otro conectado. Justificación debe redundar en santificación. Santificación tiene como base la justificación por fe. Entonces, vayamos delante de Dios que nos dé sabiduría y abordemos este tema con esa perspectiva. Padre bendito, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de escudriñar su palabra. Señor, tan solo el hecho de que abrimos una Biblia, de que tengamos una Biblia, abrirla, leerla, escudriñarla, amar su palabra, Señor, atesorar su verdad en la Biblia. Eso ya es una grandísima bendición que nos separa del resto del mundo que rechazan su verdad, rechazan su palabra. Y ya nos damos cuenta de qué tan bendecidos somos. Por eso, Señor, cada vez que abrimos nuestras Biblias, le ruego, Dios, que usted abra nuestros ojos a lo que está escrito, que abra nuestros oídos a lo que usted nos va a decir,
que abra nuestro corazón para recibir la palabra implantada que nos puede hacer sabios, que abra después nuestra boca para pronunciar, para proclamar, para predicar su palabra a otros que todavía no conocen. Y después que abra nuestras manos para adorarle y glorificarle, porque usted es santo, 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 Dios, creador de todo lo que existe. Así que, Señor, agradecidos por todas esas bendiciones, le pedimos pues que nos enseñe en esta mañana, que nos ayude, Señor, a mantenernos en esta perspectiva. Le pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, creo que me estaba saltando un poco. Les dije, vamos a comenzar el capítulo 6. No, pasaremos al capítulo 6 la semana que viene. Vamos a terminar el capítulo 5, los últimos versos del verso, de hecho, del verso 15 al verso 21. Pero lo vamos a estar conectando así directamente con el capítulo 6. Por eso les estaba diciendo eso de estudiar capítulos 6, 7 y 8, porque apenas terminemos aquí y van a ver los versos cómo conectan directamente. Capítulo 5, entonces, para concluir esa parte, capítulo 5, verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Ahora, ¿se recuerdan que la última vez que hablamos de capítulo 5 de Romanos, estábamos hablando de haber recibido la reconciliación? Recuerdan que hablamos acerca de cómo en Adán el mundo se puede catalogar en dos ámbitos, en dos campamentos, en dos partes distintas. O es la persona que está en Adán, y si está en Adán, está en pecado y el pecado es muerte. O aquellos que por gracia y misericordia han recibido el perdón de sus pecados y ya no se encuentran más en Adán, sino ahora están en Cristo Jesús. El mundo se va a mirar desde la perspectiva divina, se mira de esa manera. Dios ve al mundo así, los que están todavía en Adán y los que ahora están en Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 5, verso 12, conectamos el verso 12 con el 15 y miren lo que dice aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hablamos de eso la última vez. El pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo, la muerte pasó a todos los hombres, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y entonces, por la cuestión del pecado, todos mueren. Y hablábamos y preguntábamos, ¿por qué el mundo está en la condición que se encuentra? Por el pecado. ¿Por qué hay tanta devastación y tanta desolación? Por el pecado. Y aquí nos dice verso 12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, allí no termina el asunto. Vean lo que dice verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver aquí cómo van a conectar esos versos. Entonces dice, y esta es la situación, el pecado entró al mundo por un hombre, después del pecado le sigue la muerte, y la muerte se regó a todos porque todos pecaron. Consecuente, porque todos pecaron, pues todos mueren. De todos los que nacen, todos mueren. Esa es la realidad de la vida. Entonces, pero aquí en el verso 15 va a presentar el otro lado de este asunto. Dice, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Es decir, aun cuando había la muerte reinaba por cuanto todos pecaron, hubo algo que cambió aquí. Verso 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es este hombre? Cristo Jesús. Ese es el que dice el verso 14 que habría de venir. Entonces, como digo, desde el cielo Dios ve al mundo como todos los seres humanos que están en Adán y todos los que están en Cristo Jesús. Y si recorremos la historia hacia atrás, todos los seres humanos que algún día vivieron y ya murieron, y vivieron y murieron en Adán. O todos los seres humanos que algún día vivieron y salieron de Adán y murieron en Cristo. Vivieron en Cristo y por lo mismo terminaron su vida en Cristo. Totalmente distinto. Porque si Adán es
entonces representativo de muerte por el pecado, Cristo Jesús entonces es vida eterna por la salvación pagada por su sangre en la cruz del Calvario. ¿Entendemos eso? Entonces ahí están los dos espectros, los dos lados del espectro. Y miren lo que dice aquí. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Cuál es la gracia? Bueno, es lo que no merecemos. Abundó para los muchos lo que no se merecían. Por nuestro pecado, ¿qué merecíamos? Muerte en Adán. Pero gracia es lo que no nos merecemos. Entonces, por gracia Dios, en vez de que terminamos en muerte, por fe que pusimos en Cristo Jesús, por gracia Dios nos da este regalo. ¿Qué regalo? El don de que está hablando aquí. Vean esto, verso 16. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Es claro. Ahora, les voy a decir sinceramente, estos versos del capítulo 5, verso 15 al verso 21 son de los más difíciles versos para escribir un bosquejo. Son muy difíciles. Y a plena vista, a simple vista, es muy controversial el pasaje. Y se han escrito libros, créanme, ha habido hombres que han gastado años de su vida escribiendo libros tratando de entender de cierta manera lo que está diciendo Pablo en estos versos. Yo he venido a mirar que la mejor manera de abordar el pasaje es por una serie de contrastes. Y nada más vamos a mirar 3 de ellos en estos versos. Pero si lo miramos por esta serie de contrastes, nos da más claridad en cuanto al tema. Y no se nos va a hacer tan confusos. ¿De qué está hablando entonces del verso 15 al verso 21 en el capítulo 5 de Romanos? Está hablando de básicamente 3 contrastes que vamos a hacer. En el fondo de estos contrastes está Adán, sinónimo de pecado, desobediencia, o más bien sinónimo de desobediencia, pecado y muerte. Y en el otro lado tenemos a Cristo Jesús, que va a ser sinónimo de obediencia, salvación y vida eterna. El resultado de la vida en Adán es muerte, el resultado de la vida en Cristo Jesús es vida eterna. Si lo vemos de esta manera, hermanos, ahorita van a estar escuchando y van a estar diciendo, mira que se parece muy simple. Y sí, debe ser simple. Dios no quiere que las cosas sean complicadas. Todo parte de esa premisa. En Adán, lo que tenemos en él es desobediencia, pecado, muerte. En Cristo Jesús lo que tenemos es obediencia, salvación y vida eterna. Y vamos a ver estos contrastes entonces y vamos a descubrir que todo lo que Adán perdió en el jardín, recuerden, Dios creó al hombre, lo puso en el jardín, creó una mujer para que no estuviera solo y luego le dijo, es lo único que tienes que hacer es no comer de ese árbol. Y es exactamente lo que Adán y Eva van a hacer. Lo que no tenían que hacer, una sola cosa, esa fue la cosa que hicieron. A causa de eso perdieron todo. Son expulsados del jardín. Ya no pueden regresar más ahí. Y perdieron esa gran bendición de esa intimidad con Dios. Dios en su gracia va a cubrir la desnudez de Adán y Eva. Recuérdense, tienen que sacrificar unos animalitos. Hay derramamiento de sangre, lo que nos habla de la sustitución, el sacrificio de sustitución que Jesús haría en el futuro. Y entonces, pero ahora, de allí en adelante, Adán va a morir
físicamente, murió espiritualmente, su relación con Dios quedó quebrantada. Eso es muerte, separación. Muerte es solamente separación. Su intimidad con Dios quedó quebrantada, se rompió. Eso es morir espiritualmente. Y luego después nos vamos a dar cuenta que después murió físicamente también. Porque así dice, entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte se expandió a todos. ¿Por qué a todos? Porque todos de una manera u otra somos descendientes de Adán. Chinos, rusos, japoneses, mexicanos, panameños, haitianos, lo que sea. Todos de alguna manera somos descendientes de Adán y Eva. Entonces, porque él desobedeció, se convierte en representativo de la raza humana, y los que permanecen en él se convierten en representativos de desobediencia, de rebeldía, de pecado y de muerte. Pero Dios, de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y así nos dice todas las profecías de Jesús, que llamaría su nombre Jesús, le dijo a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Jehová es salvación. Aquí está Adán, que trajo condenación a toda la raza humana, y aquí está Cristo Jesús, que trae salvación a todo aquel que en Él cree. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Entonces, si lo simplificamos de esa manera, y no por querer ser superficiales de ninguna manera, pero debe ser simple. El contraste entonces es entre Adán y Cristo. Y todo parte de eso. Entendemos el mundo, entendemos lo que la Biblia dice, si entendemos esta foto clarita. El mundo totalmente se encuentra o en Adán, en pecado, o en Cristo Jesús, en salvación. Y entendemos de esa manera. Entonces vamos a ver dos contrastes. Dos personas son primeramente presentadas: Adán y Cristo. Así de sencillo. Lo que Adán perdió en el jardín, Jesús no solamente recuperó, pero redimió en la cruz del Calvario. Todo lo que Adán perdió en el jardín, Jesús lo redimió en la cruz del Calvario. Y si queremos ahondar y hacerlo más así, más que suene más bonito, en un jardín, Adán se acercó a un árbol a comer de lo que no tenía que haber comido. No era el fruto, era si iba a obedecer a Dios o no. Ese es el punto. Adán en el jardín se acercó a un árbol, comió de ese fruto y trajo muerte a la raza humana. Cristo Jesús también en un jardín, en el jardín de Getsemaní. Y Getsemaní quiere decir la prensa de los olivos. En ese jardín, prácticamente Jesús redime, porque es cuando Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí la victoria en la cruz fue asegurada. Luego va a ir, así como Adán de un árbol escogió comer para muerte, así Jesús en un árbol, la cruz, decidió colgar y morir para vida eterna. Y de ahí en adelante, no importa tu estatus social, no importa hombre o mujer, no importa pobres o ricos, no importa si estudiados o no, no importa nada. Lo que verdaderamente identifica a la humanidad es: ¿están en Adán o están en Cristo? Nada más. Eso hace la diferencia. El que está en Cristo, así sea el más humilde de los hombres que existen en este planeta, el que está en Cristo Jesús, el más humilde de los hombres que jamás hayan existido, es poseedor de la riqueza divina de Dios en Cristo Jesús por toda la eternidad. El que está en Adán, aunque tenga todo el dinero del mundo, pero está en Adán, no tiene nada más que condenación eterna y la llama ardiente del infierno por el resto de la eternidad. Oh, pastor, no debe ser así. Claro que debe ser así, las cosas deben decirse como son. El mundo se va a catalogar entonces aquellos que están en Adán y aquellos que están en Cristo. Dos personas. El primer contraste es entre dos personas. Adán y los que están en Adán, todos participan de lo que él produce. ¿Y qué es? Desobediencia, pecado y muerte. Y los que están en Cristo, lo que él nos ofrece, que es salvación y vida eterna. ¿Ves?
No es difícil entender estos versos. Adán es sinónimo de pecado. Jesús, sinónimo de salvación. Así de sencillo. ¿Por qué? Por su obediencia. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 nos dice, sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El contraste entre Adán y Cristo. Adán lo perdió todo, Jesús lo redimió. Adán en su desobediencia sumerge a la humanidad en muerte. Cristo Jesús en su obediencia lava la humanidad con su sangre de su pecado. Y todo aquel que en él cree no se pierde, pero tiene vida eterna. Ahora en el verso 15 dice allí, mucho más, me gusta como dice, mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús va a abundar. Sí, lo que Adán hizo, Jesús hizo mucho más. Aunque el pecado de Adán es horrible y causa muerte, el sacrificio de Jesús es mucho más porque causa vida, vida eterna. Primera de Corintios 15, 22 dice, así como en Adán todos mueren, de esa manera en Cristo Jesús también dice, todos viven, todos son llegados o llevados a vida eterna. El primer contraste es entre dos personas. Y acuérdense nada más, ¿de qué trata Romanos 5 del 15 al 21? Trata de tres contrastes principalmente. Número uno, el contraste entre dos personas. Adán, el desobediente, que trajo pecado y por el pecado muerte. Jesús, el obediente, que trajo salvación y vida eterna. Primer contraste. Segundo contraste, hay una proclamación que se hace desde el cielo. Jesús, en su obediencia al Padre, dice, yo iré. Me gusta ese canto. He aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Jesús en su obediencia viene a hacer la voluntad del Padre. Igual la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es la salvación del pecaminoso. ¿Por qué? Porque eso trae honra y gloria a su nombre. Ya hablamos de eso la semana pasada. Efesios 2, 1 a 4 dice, y estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Juan 3, 36 dice, aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, y aquel que no cree en el Hijo no tiene vida, pero la ira de Dios permanece sobre de él. La verdad es esta. La proclamación del cielo dice, el que desea por su propia voluntad permanecer en Adán, lo único que va a cosechar es perdición y destrucción eterna en la llama del infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Quiero que quede claro, Dios no manda a nadie al infierno. Dios dice, ¿acaso tengo yo gozo en la muerte del impío? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué hay gente que va a terminar en el infierno? Por su propia decisión. Porque Dios pone a Cristo Jesús y dice, mira, esta es tu condición en Adán, desobediencia, pecado y muerte. Pero hay una salida, que si entiendes que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, como se pierden en Adán, mas tengan vida eterna. En Adán, el infierno; en vida eterna, en Cristo Jesús, la gloria. Y te dice, escoge. Y luego te dice, pero yo sé que no sabes ni escoger, déjame ayudarte, escoge vida. No, esta es mi religión, yo aquí me quedo, así son mis padres, así me enseñaron y yo aquí. Entonces no estés culpando a nadie de tu desgracia, como dice la gente. No. La proclamación del cielo es clarita. Llama eterna del infierno en Adán, vida eterna en Cristo Jesús en el cielo. Entonces, el cielo proclama juicio eterno para los que permanezcan en Adán, salvación eterna para los que permanezcan en Cristo Jesús. Entonces, ese es el asunto. El mundo entero que está fuera de una relación con Cristo Jesús están encaminados al infierno, porque nadie los mandó allá, porque ellos mismos se ponen allá. Viven bajo la condenación eterna de la muerte. Y entendamos eso, nosotros todos estaríamos en la misma situación. Porque el pecado nos hace
bobos. Perdónenme la expresión, pero el pecado nos hace bobos. Es una manera tangible de ver a una persona que está en pecado, es que actúa de una manera insensata. El pecado nos hace insensatos. A través de la Biblia puedes pensar en hombres que actuaron de manera insensata. David era un hombre de guerra, un hombre muy inteligente. ¿Cuántos salmos no escribió? Y sin embargo, allá ve a una mujer bañando y allá va como babas. Eso es ser insensato, eso es ser bobo de verdad. El pecado nos vuelve bobos, insensatos, tontos. Y ahí la gracia de Dios que en Cristo Jesús nos ofrece y nos dice, tú ahora en Cristo Jesús puedes tener la mente de Cristo. A alguien que se portó como bobo, alguien que fue insensato por tantos años, ahora te dice, te voy a salvar, te voy a perdonar tus pecados, te voy a dar salvación y vida eterna, un nuevo destino, una nueva vida, somos nueva criatura, dice la palabra de Dios, una nueva identidad en Cristo Jesús, un nuevo nombre que todavía no sabemos, cuando lleguemos al cielo vamos a saber. Y luego nos dice, y la mente de Cristo. Imagínense qué grande es Dios en su misericordia. Pero no, en nuestro estado de insensatez, cometemos errores, caemos en pecado y luego comenzamos a justificar por qué pecamos. No pasa nada si todo el mundo lo hace. Pero si no tiene nada malo, yo todavía sigo dando plata para la comida de la familia. Eso es todo. Sí, si nomás fue una aventura. Eso es todo. ¿Y qué? Pues si yo trabajo, yo puedo tomar lo que quiera, no le pido a nadie. Mi familia tiene comida. Eso es todo. El hombre que está hasta el cuello en pecado empieza a actuar de manera insensata. Es la realidad. Y luego justifica su insensatez. Por eso la proclamación del cielo. En Cristo Jesús justificados, en Adán para muerte eterna. En Adán enfrentamos la ira de Dios, en Cristo Jesús disfrutamos del amor de Dios. En Adán, quemándonos en el infierno para siempre, en Cristo Jesús, reinando con Cristo Jesús para siempre. En Adán somos esclavos del pecado y de Satanás, en Cristo Jesús somos hijos de Dios. ¿Puedes ver el contraste? 2 personas, 2 proclamaciones. Clarito. El verso 20 dice, para que así como se introdujo para el pecado, abundase. La palabra abundar ahí es bien importante. Mas cuando el pecado abundó, luego dice, sobreabundó la gracia. Vean esto. La primera palabra abundó, eso es como una suma. Aquí está el hombre que permanece en Adán. Por su desobediencia vive en pecado. Y cada día que pasa, le va sumando una capa más de pecado a su vida. Hasta que esa capa es insostenible el peso y termina destruyendo la vida de esa persona. Porque lo ha ido acumulando a través de los años. Pero por la gracia de Dios, un momento viene la luz y dice, pero ya no quiero vivir así, ya estoy cansado de esta vida, no puedo más. Y clama a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, perdóname de mi pecado, lávame de mi maldad. Me rindo a ti, Señor, por favor, perdóname. En ese momento, esa persona que fue acumulando capa tras capa, tras capa, tras capa de pecado, en ese momento, la gracia de Dios no se va acumulando, la gracia de Dios se multiplica. La palabra sobreabundó en el original griego dice, a algo que ya era en exceso, le multiplicó todavía más en exceso sobre lo que ya tenía un exceso en su existencia. ¿Entienden eso? Entonces, esta persona que por su pecado estaba siendo aplastado por el peso de su pecado acumulado de toda la vida, esa persona viene ahora Cristo Jesús, lo saca de estar bajo el peso de su pecado, lo lava en su sangre preciosa, lo viste de su justicia, lo levanta y lo planta sobre esa montaña, no solamente la montaña del pecado, pero la montaña de gracia que lo lleva lo más alto a la presencia misma de Dios. ¿Entienden eso? Ya no estás aplastado por el pecado de todos los días, ahora te saca, te lava, te viste en su justicia y te hace parar en esta montaña de gracia de la cual nada ni nadie te puede bajar. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios.
Esa gracia que sobreabundó sin medida. Esa gracia que fue multiplicada excesivamente, mucho más de lo que en exceso ya existía. La gracia de Dios que fue multiplicada una y otra vez. Aplastado por el pecado, la montaña de pecado, fuiste salvado de ahí y ahora eres puesto por encima de esas circunstancias y de todas esas condiciones y parado en la gracia, una montaña de gracia. Por eso dice, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. La gracia de Dios, la hermosa, maravillosa gracia de Dios. Entonces, tenemos ahora la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y ahora esa victoria y la relación que tenemos con Cristo Jesús es nuestra fortaleza y nuestra sabiduría para la vida. Y ahora vamos a aprender, como dije, capítulos 6 y 7 y 8, a vivir en el poder del Espíritu que nos va a sacar por encima de esas cosas que antes nos tenían aplastados. Es el Espíritu de gracia que nos fortalece. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace romper con esa vieja vida pasada y salvación en Cristo Jesús. Ahora somos libres. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Tengamos cuidado con eso porque el pecado es engañoso. Cada vez que veas algo que te atrae, que te quiere arrastrar al pecado, recuérdate, por muy atractivo que el pecado se vea, es solamente la máscara de la muerte. Es decir, la muerte se viste con una máscara que hace parecer a tu pecado atractivo, ya sea televisión o ya sea fornicación, adulterio, vicios, lo que sea. Lo que para ti se parece atractivo, debes recordar que eso solamente es la máscara que cubre la cara de la muerte. Ten cuidado con eso. Porque poquito a poquito, el pecado se vuelve una montaña que te va a destrozar. Gracias a Dios que podemos ver la diferencia. Dos personas, Adán, desobediencia, pecado y muerte; Cristo Jesús, obediencia, salvación y vida eterna. Dos proclamaciones. Desde el cielo el Padre dice, si estás en Adán, condenación eterna. Si estás en Cristo Jesús, salvación eterna. Y la tercera de estas es conectado con eso mismo, dos posibles destinos. El destino de la llama del infierno o la gloria de Dios en el cielo para siempre. Dos posibles destinaciones, dos posibles destinos, o la llama del infierno o la gloria de Dios. Y eso es algo que la persona debe decidir. Juan 5:14 dice, en verdad te digo, aquel que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Y la palabra que tenemos que hacernos es, ¿en qué lado de este asunto estamos nosotros? ¿En Adán? ¿En desobediencia? ¿En pecado? ¿En muerte? ¿O en Cristo Jesús, en obediencia, salvación y vida eterna? Espero que estos versos hablen a nosotros claramente en nuestro corazón, porque uno de los dos es verdad en nosotros. O somos esclavos del pecado para muerte, o somos personas que hemos sido resucitados, levantados, traídos a vida nueva en Cristo Jesús. Y la semana que viene hablaremos de eso. Si morimos con Jesús, entonces debemos recordar que también resucitamos con Él. Y la vida que ahora vivimos, dice, la vivimos con Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, pero semana que viene vamos a hablar de eso. O somos pecadores en Adán y por lo tanto el destino final de nosotros es el infierno, o somos santos en Cristo Jesús y por lo tanto el destino final de nosotros es la gloria eterna con Cristo Jesús. Que Dios les hable a su corazón y les permita por su gracia venir y recibir el don que dice aquí,
que el don abundó, el regalo de la salvación de la vida eterna en Cristo Jesús. Y que considerando, es que es tan sencillo, la verdad, es tan sencillo el pasaje. No tenemos por qué complicarlo. O Adán, perdición eterna, o Cristo Jesús, salvación eterna. Así de sencillo, eso es todo. ¿Quién dice eso? El cielo. ¿Quién en el cielo? El Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él nos dio vida, y porque Él creó todo lo que existe, y porque Él es la suprema autoridad de todo lo que existe. Así de simple. Y porque nos dio la manera que podamos salir de vivir en Adán bajo la condenación del pecado. Y no solamente nos dio una manera, pagó por nosotros. No es como dijo, ok, pues ya, vamos a olvidarnos del pecado. No. Dios no hizo tal cosa. Dios dijo, de todos modos, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Y en vez de escoger a cualquiera de nosotros, Dios vino y escogió a su Hijo amado. Y a Él, que nunca cometió pecado, dice, pues aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Y a Jesús, que vivió sin pecado, lo llevó el Padre a morir en la cruz del Calvario. En realidad, ¿quién mató a Jesús? Bueno, en realidad podemos decir, ninguno de nosotros. Fue Dios que lo ofreció en la cruz del Calvario como pago por nuestros pecados. ¡Wow! El sacrificio de Cristo Jesús una vez y para siempre satisface, aplacó la ira de Dios. Y el pecado fue expiado, esa es la palabra técnica. El pecado fue expiado por la muerte de Cristo Jesús, por el derramamiento de su sangre. Entonces sí, alguien murió. Y luego vamos a aprender, y cuando Cristo murió también nosotros morimos con Él. Y fue sepultado y resucitó. Y nosotros también tenemos ahora vida nueva para que andemos en vida nueva. No es que quiere decir que ya somos perfectos y que ya no podemos pecar. Sí podemos. Pero de aquí en adelante ya no pecamos porque tenemos que pecar como en Adán. De aquí en adelante cualquiera cristiano que peca es porque quiere. No porque tiene que, es porque quiere. Pero la provisión está allí por el Espíritu que ahora habita en nosotros permanentemente. El Espíritu que ahora nos dice, no. Y que es nuestro maestro y que nos guía. Nos dice, no. Esta es una ruta de pecado. Escoge la ruta de la verdad. Y nos va a guiar y nos va a enseñar. Entonces, qué maravilloso es el pasaje, ¿no es cierto? Me encanta cómo termina. Vean, el pasaje anterior terminaba de una manera muy, pero de verdad muy bonito, porque decía en el capítulo 5, dice, y no solo esto también, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y termina el capítulo 5, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Es todo porque Cristo Jesús en su gracia y en su misericordia pagó por nuestra maldad, pagó por nuestros pecados, nos lavó en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué queda de esto, hermanos? ¿Qué queda? Recordar hasta dónde estamos ahorita. Terminamos capítulo 5. Sí, la Biblia dice que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Culpable de qué? Culpable de suprimir la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es de que hay vida y hay muerte. Eso nos dice en su palabra. Y nos dice que hay muerte por causa del pecado. Y que el pecado trae condenación eterna, separación eterna. Y que lo único que el pecado consigue es el juicio eterno para condenación eterna en el infierno. ¿Y qué más dice la Biblia? La Biblia dice que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha proveído para que podamos ser salvados de la condenación del pecado en que vivimos. ¿Cómo? Por fe solamente. No tenemos que hacer nada. Sí, tienes que solamente creer. No es algo que haces, es algo que tú solamente crees. ¿Creer qué? Creer que el amor de Dios es tan grande que te dio a su Hijo unigénito para que si crees en Él no te pierdas, pero tengas vida eterna. Bendito Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así de simple es el asunto.
No, pero es que no puede ser tan simple. Hay algo que debo hacer, hay algo que... Cree en Cristo Jesús. No es cree en Jesús y los sacramentos. No es cree en Jesús y que te bauticen. No es que... No. Todas esas otras cosas son importantes. Pero hay cuantas cosas que le agregan a la salvación. Y la Biblia dice, y aquel que predique un evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús, que sea anatema. ¿Por qué? Porque es un insulto a Dios decirle que bueno, sí, Jesús sí pagó por mi pecado, pero yo tengo que ayudarle. Hay una frase horrible que es ofensiva a más no poder, que Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Jamás Dios dijo eso. La salvación es por fe en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús, y se recibe solamente por fe y nos es dada por gracia. ¿Quién pagó por ella? Cristo Jesús. ¿Por qué pagó por nosotros? Porque de tal manera Dios nos ama. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la realidad entonces es esa. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios que en su sabiduría no nos deja destituidos, no nos deja abandonados. Bendito Dios que no nos ve en nuestra condición pecaminosa y ejecuta su juicio sobre nosotros. La Biblia dice, Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, comencémonos a relacionar con Dios en base a lo que Él hizo por nosotros. No es lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, es lo que Él hizo, Jesús hizo por nosotros para satisfacer la ira de Dios contra el hombre pecaminoso por su rebeldía, por su desobediencia. Que Dios nos ayude a vivir en esa intimidad con Dios, que así como en el Salmo 51 David dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, que el sentir, el deseo de nuestro corazón sea, Señor, yo quiero estar más íntimamente cerca de ti, Señor. Quiero conocerte más, quiero escuchar, quiero aprender de ti, Señor. Por una razón y una razón solamente, porque estoy tan agradecido por el amor que me demostraste. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con estas grandes verdades? ¿Qué hacemos en la manera práctica de aplicar esto? Adoramos a Dios por su abundante gracia para nosotros. Agradecemos a Dios por su misericordia. Agradecemos y alabamos a Cristo Jesús por su determinación, por su obediencia al Padre de entregarse, ofrecerse como un sacrificio vivo por nosotros, para que al morir por nuestro pecado, nos pudiera redimir y nos pudiera reconciliar a Dios, a quien le habíamos ofendido, acumulando por muchos años una montaña de pecado, que al final de eso ni nos dábamos cuenta y nos estaba destruyendo. Entonces, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Y continuemos nosotros aprendiendo más de su palabra. Hermano, considere la gran bendición que si usted en algún momento escuchó de la salvación y ahora se encuentra ahí sentado, usted, hermana, con una Biblia en sus manos, considere que eso es la provisión bendita de la gracia de Dios, que nos ha dado el deseo de siquiera abrir una Biblia. Y aun cuando no entendemos todo lo que ahí está escrito, no necesito entender todo lo que Dios hace ahorita para confiarle mi vida entera en sus manos, porque sé cuánto me ama. Así que vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te alabamos, Señor, te damos gracias. Bendito seas, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, que nos diste salvación y vida eterna. Señor, cuando por años te habíamos ofendido y habíamos acumulado capa tras capa tras capa por muchos años de pecado, malgastando la vida que nos das, malgastando las bendiciones, la salud que nos has dado, y en nuestra rebeldía haciendo lo que nos agrada a nosotros y yendo en contra de tu voluntad, Señor.
Y cuando podías haber ejecutado juicio divino sobre nosotros, nos vistes con gracia, con misericordia, y nos perdonaste. Nos trajiste a conocerte. Abriste nuestros ojos para verte y nuestro corazón para recibirte. Y desde ese día hemos decidido seguir a Cristo. Y hemos decidido y hemos confiado que no hay vida aparte de Cristo Jesús, que la salvación es en Cristo Jesús y es por fe en su nombre y es por gracia que tú nos has perdonado. Bendito sea, Señor, te alabamos y bendecimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.